bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Angie Saiz y los invito a que se suscriban a mi canal, denle click ahí a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Sus comentarios me los pueden dejar abajo del video y ahí les van a aparecer también todas mis redes sociales y al finalizar también les van a aparecer. Y no olviden que para todas las dudas que tengan acerca de las sanaciones, las limpias, los divorcios energéticos, las lecturas de vidas pasadas, las lecturas de tarot, todo lo que hago a distancia, me manden mensajito a Facebook, El Rincón de la Hechicera. Me han preguntado muchísimo también si hago a distancia sanaciones y limpias para las mascotas. Sí, esas sí no las hago presenciales, solamente a distancia. Entonces, bueno, ahí esténme mandando mensajito y ya les doy informes. Hoy vamos a platicar acerca de los errores que cometen cuando van con algún brujo, una bruja, un chamán o con alguien que se dedica a la parte esotérica. Muchas veces ustedes pueden pensar que una persona que se dedica a esto siempre es buena y que los va a apoyar y los va a ayudar en lo que ustedes necesitan. Y no siempre es así. Recuerden que hay muchas personas que son charlatanes, personas que son oportunistas y que esa desesperación o esa necesidad que ustedes tienen, ellos la utilizan a su favor para sacarles mucho dinero, también para tenerlos ahí enganchados y que necesiten una y otra cosa. ¿Por qué? Porque cada vez les van creando una necesidad. No es lo mismo que ustedes vayan con alguien y vayan trabajando diferentes aspectos de su vida o diferentes, por ejemplo, una sanación que hagan hoy, no van a sanar lo mismo que a lo mejor si la sanan en un mes, o sea, hacen una sanación en un mes o en 3 meses o en un año. Siempre es con la energía que uno tiene que trabajar y lo que tiene uno que depurar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces están desesperados y buscan a alguien que les haga un amarre. Y, por ejemplo, cuando me preguntan a mí que si hago amarres o algún tipo de trabajo, no hago ningún tipo de trabajo ni hago amarres. ¿Por qué? Ya les he explicado mucho que cuando ustedes hacen un amarre, ustedes también se van a atar y les va a ser muy difícil salir de esa relación y que ustedes tengan otra relación. Entonces, al final, esa persona se va a ir porque ya cumplió su ciclo de estar con ustedes y ustedes van a seguir ahí de intensos, van a pasarla mal y se van a quedar solos. Si ustedes van, por ejemplo, que de repente les dicen, ya haz esta cosa para separarlos y entonces mete esto en el panteón o mete esto en tierra o mete esto en un frasco, ¿qué va a pasar? Que esa energía va a estar contenida y acuérdense que todo lo que hacemos bueno o malo regresa multiplicado por 3. Recuerden que si uno va para acá, 3 para acá. Entonces, todo lo que entierren ustedes, piensen qué puede ser, pues solamente para algo de fertilidad y prosperidad, como unas semillas. Si ustedes entierran algo para el amor, algo para destruir a alguien o para separar a alguien, más que surta efecto o no, va a ser negativo para ustedes. ¿Y qué va a pasar? Que todo lo que tenga que ver con el contacto con la tierra y la parte del amor se les va a bloquear. Entonces no hagan eso, ni paguen porque alguien los haga. Si alguien ya no está con ustedes, déjenlo que se vaya. Aprendan a cerrar ciclos y no hagan las cosas por despecho o por coraje. Tampoco paguen para que alguien se enferme o para que a alguien le vaya mal. Piensen que la energía que tenemos en esta vida es una dosis, por así decirlo. Entonces, ¿por qué vamos a desperdiciarla en otras personas? ¿Por qué vamos a desperdiciar nuestro dinero en pagarle a alguien para que al otro le vaya mal? ¿O por qué vamos a desperdiciar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra mente en estar pensando en cómo le va a ir mal a los demás? Yo creo que todos los que estamos en este momento, en esta vida, tenemos muchas cosas que trabajar, muchas cosas que solucionar. Entonces es mejor invertir ese dinero, ese tiempo, esa energía, esos pensamientos en nosotros mismos, en cómo podemos estar mejor, cómo podemos avanzar, en qué podemos ayudar a alguien más, pero lo más importante, siempre a nosotros mismos primero que nada. Recuerden que no podemos dar lo que no tenemos. También de repente luego me dicen, no, es que ya me dijeron que para que una persona esté conmigo, entonces van y amarran los chones, amarran los suéteres y digo, ¿por qué necesitan que alguien esté a fuerza? Cuando ustedes vean que están de necios, a fuerza, queriendo destruir la vida de alguien, que a alguien le vaya mal, que alguien se separe porque ustedes están enojados por despecho, aunque esa persona les haya hecho algún daño, entonces más bien piensen en qué necesitan trabajar ustedes, qué necesitan soltar, qué necesitan aprender, que ustedes están aferrados en hacer daño, porque lo único que van a lograr es que ese daño se potencialice y se regrese a ustedes. A lo mejor a la otra persona también le llega, pero a ustedes en algún momento se les va a regresar, y no en muchas vidas, va a ser en este. Entonces a lo mejor en un momento que ustedes estén bien, esos bloqueos y esas partes negativas o esa tristeza va a empezar a llegar con ustedes y se les va a bloquear todo. Entonces, eso es algo muy, muy importante. No vayan con personas también que les estén llamando a cada rato para decirles que ahora necesitan tal cosa, que ahora necesitan esto. Recuerden, nosotros no estamos para hablarles, para decir
¿Qué es lo que necesitan? Ustedes nos preguntan y nosotros les decimos, necesitas tal cosa. Si tú quieres venir conmigo, qué bueno. Si quieres buscar a alguien más, cada uno está en la completa libertad de ir con quien mejor le parezca, con quien le dé confianza, y también que tenga la libertad de que si en algún momento hizo algún trabajo o algo hizo negativo, ya no tiene que estar con esa persona, es libre de poderse mover, de poder dejar a esa persona que a lo mejor no le ayudó, que le estaba complicando todo, y escoger a otra persona que le abra los caminos. Siempre les digo, trabajen con la luz. Si trabajan con muertos, van a trabajar con oscuridad. No es lo mismo que trabajen con seres de luz, que son sus ancestros, sus familiares, a que trabajen con muertos que ni conocen, que nada más van a estar drenando la energía, van a estarse alimentando de lo negativo de ustedes y su vibración va a estar hasta el piso. Entonces, no trabajen con muertos, no maten animales, no sacrifiquen nada. En la vida no hay que sacrificar nada para obtener algo, y mucho menos sacrificar algo de los demás para que a nosotros nos vaya bien. No tiene uno que pisotear al de enfrente para que a ti te vaya bien, ni estar compitiendo con nadie. Cada uno tenemos lo que merecemos por lo que trabajamos. Si el otro tiene más, tiene menos, esa es responsabilidad de él o de ella, y ya que tendrá que trabajar en eso. Entonces, bueno, yo los invito a que de verdad no cometan esos errores, no hagan daño, no paguen por cosas que no valen la pena, y mejor inviertan su tiempo, su dinero, energía en cosas positivas, en algo que les ayude a crecer, en algo que les ayude a estar mejores, en algo que cada día que lo recuerden los haga sonreír. Si no es algo que les haga sonreír o que les dé alegría, entonces es algo que no vale la pena. Y todos tenemos el momentito o tenemos derecho a cambiar de dirección. Si no nos gusta el rumbo en el que estamos en este momento, pues no hay como decir, vuelvo a poner la aplicación de mi teléfono, por así decirlo, y decir, voy a poner otra dirección y me voy a enfocar hacia ese lado para que se abran los caminos y me empiece a ir bien en el amor, en el dinero, en el trabajo, si quieren embarazarse, pero realmente no se sacrifiquen por alguien más, ni dejen que a otra energía tenga que ser sacrificada por ustedes. Cuiden a los animales, cuiden las plantas, cuiden todo lo que nos rodea. Nos estamos acabando todo y eso al rato va a tener una consecuencia muy grande para todo el planeta. Entonces, bueno, ya saben, trabajen en cosas positivas, mándenme un mensaje, ahí estoy contestando acerca de sus citas. Gracias, gracias, gracias por todos sus comentarios, por todas las sugerencias para todos los videos. Y ahora sí voy a estar subiendo casi uno diario, tengo ahí muchos temas pendientes. Gracias de verdad por todas las muestras de cariño. Los quiero mucho, mucho, mucho y a todos los leo. Ahora sí que con una sonrisota de las cosas tan hermosas que me mandan. Que tengan un día maravilloso.